¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Se oye perfectamente bien. Vamos a Sí, comenzar la quiero clase de hoy. consultarle algo. Sí, De mi proyecto, ¿será que la puedo hacer mi cubierta de loza? claro. Depende si está definido así, con losa se hace nomás con losa. Ah, que Pero la si no quería está cambiar definido para loza. así, no, como está nomás. Así ya se admitió el proyecto. Como está ahí en el... No, es más Es que fácil eso que con feo. losa. Se ve Ah, feo la fachada. ¿se ve fea la fachada? Ajá, por eso quería cambiarlo para loza. No, si ya lo presentó así, así como está, tiene que calcularlo. Porque si no, todo el mundo va a querer cambiar. Dentro de 4 minutos pueden acceder a la asistencia, va a estar habilitada 10 minutos. Así que tengan en cuenta eso, de 14 a 14:10. Y de ahí otra vez le va a aparecer el signo de interrogación. Ahorita le va a aparecer el signo de interrogación y después de las 14:10 le va a volver a aparecer el signo de interrogación. Así que solamente va a estar habilitada 10 minutos. Muy bien, estábamos en el costo de obra. Habíamos dado los primeros conceptos y decíamos que el costo, ahí lo tienen, es el desembolso que se hace de moneda, ¿no? Moneda en alguna transacción, puede ser electrónica, como sea, con tarjeta de crédito, igual es moneda, aunque sea con Bicon o con Bitcoin o lo que sea, ¿no? Son monedas que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Cuando hablamos del bien, estamos hablando de un insumo, por ejemplo, para la construcción, como el cemento, o la cerámica, o el ladrillo. Y cuando hablamos de el pago del servicio, bueno, el servicio económico, el servicio de los trabajadores, ¿no? La mano de obra. Entonces, ese es el costo. Y el precio, bueno, el precio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el monto de desembolsar por eso? Bueno, nosotros tenemos que elaborar costos de obra que cuando lo hagamos va a ser el precio, el costo, va a ser el precio de la obra. Precio y costo son análogos. Solamente depende de actos, ¿no? De actos, nada más. Uno compra y el otro paga. El acreedor o el proveedor, que es el comerciante o el que presta servicio, y el comprador, que es el que adquiere el producto. Bien. Para poder elaborar el costo de obra, nosotros necesitamos saber cuánto nos ha costado construir una obra, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hacer un presupuesto de obra. Un presupuesto de obra. Entonces, vamos a ver el presupuesto de obra. Si el presupuesto de obra, aquí lo podemos poner en la pizarra. Vamos a poner aquí en la pizarra el presupuesto de obra. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto va a costar la obra? Presuponemos. Por lo tanto, tenemos que hacer cálculo. Lo que hemos hecho es lo primero, no los planos. Entonces, lo que ya tenemos ahora son los planos de obra. Eso ya lo tenemos.
¿no es cierto? Y también tenemos las especificaciones. ¿Qué son las especificaciones? Ya tenemos esto. Las especificaciones son los materiales que vamos a introducir. Cada uno de ustedes tiene que decidir en el proyecto, tiene que indicarle a su cliente qué material con qué material ha hecho el presupuesto, porque como saben, los materiales pues son insumos y tienen un precio que hay que pagar por ellos, tienen un costo. Y no es el mismo dependiendo de la calidad de los materiales. Entonces tenemos especificado nosotros, adjunto a los planos, ¿no? Cuando vamos a hacer el contrato, siempre tenemos que adjuntar las especificaciones. De qué, con qué tipo de material vamos a construir. ¿Está bien? Eso es lo básico. Esto es lo básico. Sin eso no podríamos hacer contrato de obra. Lógico, estoy hablando de lo básico, falta todavía porque ¿cuánto vale, no? En realidad el presupuesto. Pero esto es lo básico. Sin eso no podríamos hacer nada prácticamente. Bueno, ya tenemos los planos porque ya lo tienen ahí. Tienen tanto el plano arquitectónico, el proyecto arquitectónico, como el proyecto estructural, lo que hemos hecho en hormigón armado. A nosotros nos interesa el presupuesto de obra de la parte de hormigón armado. Fíjense que el presupuesto es toda la obra, absolutamente toda la obra, desde la limpieza del terreno hasta la entrega llave en mano, hasta la entrega final del proyecto. Ese sería el presupuesto de toda la obra. Nosotros vamos a hacer parte de él, que solamente corresponde a la obra bruta, que es donde está el hormigón armado. ¿Ok? Pero desde ahí, desde la obra bruta, tienen que estar las especificaciones, porque tenemos que indicar qué hormigón vamos a poner, porque está en los planos, ¿no es cierto? Tenemos que indicar cómo vamos a proceder. Fíjense que en las especificaciones técnicas hay dos elementos. Hay dos elementos. Aquí está la calidad, ¿no? Calidad y cantidad. Por un lado. Y también el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a construir? Procedimiento constructivo. En las especificaciones técnicas, entonces, estará la calidad. Bueno, la cantidad vamos a poner en el presupuesto. Pero está la calidad, qué es lo que vamos a colocar ahí. Y cómo lo vamos a hacer. Esas dos cosas tienen que estar en las especificaciones técnicas. De modo que cada uno tiene que, fíjense, cuando estamos haciendo un presupuesto, estamos pensando cómo lo vamos a construir. Siempre tienen que acordarse de lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes estén elaborando un presupuesto, tienen que estar preocupados en saber cómo lo van a construir. Y eso es un ejercicio mental. Claro, en colaboración con la gente que tiene experiencia también, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? ¿Cómo ha visto? Con los libros, con la bibliografía que tenemos a disposición, si es que no tenemos experiencia. Por lo general, el procedimiento constructivo es directamente proporcional a la experiencia. Mientras más experiencia tenemos, pues obviamente mejor lo vamos a hacer, porque ya sabemos con qué nos encontramos durante los procesos constructivos. De modo que hay que pensar en ello, porque también, fíjense, cuando estamos hablando del procedimiento constructivo, estamos hablando qué gente vamos a necesitar en ese proceso. ¿Cuántos albañiles? ¿Cuántos ayudantes? ¿Cuántos peones? ¿No es cierto?
Eso es así. ¿Qué material le vamos a usar? ¿Qué tipo de material le vamos a usar? Etcétera. Esas son las especificaciones técnicas que tenemos que redactarlas nosotros, porque eso impacta sobre el precio. No se deben olvidar, ¿no? No es solamente los planos, entonces también las especificaciones que impactan en el costo de obra. Eso es así. Bueno, ¿cómo entonces elaboramos el presupuesto? Ya tenemos esos elementos básicos. Lo primero que hay que hacer es el cómputo métrico. ¿Está bien? El cómputo métrico. Si ya tenemos los planos de obra y las especificaciones de cómo es que se va a hacer, hay que hacer el cómputo métrico. Cómputo métrico no es más que calcular las cantidades de obra. Y aquí es importante que entendamos lo siguiente. Las cantidades de obra no se calculan, digamos, en base a un procedimiento constructivo que nosotros le llamamos calendario. Lo ideal sería eso, hacerlo en función al cronograma de obra, pero el problema es que el cronograma de obra también depende de las cantidades de obra, ¿no? O sea, no podemos hacer un calendario de obra. Cuando hablamos calendario de los días, ¿no? Tiempo que va a tardar en ejecutarse una obra. No podemos hacerlo si no sabemos cuánto vamos a hacer. De modo que lo primero es como se dice, ¿no? En el dicho popular, lo primero es lo primero. Lo primero es el cómputo métrico, saber qué cantidades de obra vamos a hacer. Y esas cantidades deben de venir por partes, ¿no? Por partes de obra, porque también hacerlo todo en un solo sería muy complicado. Además, el problema no es tanto que sea complicado, sino que para el análisis económico resulta engorroso. Entonces es mucho más sencillo dividir la obra en lo que se llama ítems. ¿Está bien? Los ítems de obra. Lo voy a poner en mayúscula porque ahí está el componente económico más importante, porque de ahí va a salir el costo de la obra. ¿Qué son los ítems de obra? Bueno, acabamos de decir de que para poder hacer el análisis económico necesitamos dividir la obra en partes. Pero podemos dividir en base al tiempo, cuando no tiene sentido, porque decíamos, para el tiempo necesitamos el cómputo. Entonces, podemos dividir en ítems de trabajo a ejecutar dentro de la obra para ejecutar el todo. Entonces, ítem es un trabajo específico. Por ejemplo, las vigas de hormigón. Fíjense que hay que hacer vigas, ¿no es cierto? Entonces, las vigas de hormigón pues es un ítem de trabajo. Es un ítem de trabajo. Las columnas serán otro ítem de trabajo. Las zapatas serán otro ítem de trabajo. La excavación para zapatas sería otro. Fíjense cómo estamos dividiendo los trabajos, ¿no? En ítems. Las vigas, entonces todas las vigas de entrepiso. Digamos que la viga de entrepiso es un ítem. La viga de cubierta, el encadenado arriba, otro ítem. La cubierta, otro ítem. La losa de entrepiso, otro ítem de trabajo. La escalera, otro ítem de trabajo. Las fundaciones, las zapatas, decíamos, otro ítem de trabajo. Las excavaciones, otro ítem de trabajo. El relleno, otro ítem de trabajo.
¿Entiende, no? Las vías de equilibrio, por ejemplo, otro ítem de trabajo. Las vías que están debajo, que lo que habíamos hablado en una de las clases anteriores, para que no se vuelquen las zapatas, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizamos esos conceptos. Bueno, entonces vamos a dividir, decíamos, la obra en ítem de obra. Lo básico son los planos de obra y las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas determinan la calidad de los materiales, la calidad de estos materiales y el procedimiento constructivo. En ese procedimiento constructivo tiene que especificarse cómo vamos a hacerlo. Además, las terminaciones tienen que ser todo, ¿no? De acuerdo a los planos. Tiene que haber calidad en las terminaciones de la obra, ¿no? No puede ser que los niveles, por ejemplo, la losa esté desnivelada o etcétera, ¿no? Pasen cosas raras por ahí. Que el piso esté desnivelado, todo eso. Hay un proceso constructivo, ¿no? El cómputo métrico, que no es más que las mediciones, pero esas mediciones las vamos a hacer por ítem de obra. Por eso es que le hemos puesto en mayúscula, ¿no? Ítem de obra. Entonces, vamos a proceder de esa forma. Bien, una vez que tenemos todo esto, el cómputo métrico por ítem de obra, tenemos que hacer lo que le llamamos el análisis de precio unitario. Eso lo vamos a ver después, no ahora, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, podemos hacer ya análisis. Por eso le decía, había que dividir la obra en ítem de obra para poder hacer análisis, ¿no? Y eso que le vamos a llamar análisis, así se llama, así se denomina, de precios unitarios. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a hablar de todo lo anterior pizarra. Esto es la clave del precio. Esto es lo que nos lleva, esto es lo que nos va a llevar al precio de la obra. Esto es lo que nos va a llevar al precio de la obra. Bueno. Entonces, ya que sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, ya tenemos los planos de obra y las especificaciones técnicas ya tienen que ir redactando, porque ustedes, cada uno ya sabe cómo va a construir ¿no? su proyecto. Cada arquitecto, pues, tiene que, como se dice comúnmente, tiene que brotar pecho por lo que hace, ¿no es cierto? Ahí está el amor a la carrera. El gusto, el placer, porque trabajar como arquitecto tiene que ser un placer, no una obligación. Tiene que ser un placer. Y el momento más placentero del arquitecto es cuando ya está su obra concluida. Por lo tanto, tiene que brillar su obra. Tiene que brotar pecho. Y esa clave está aquí. Aquí está. En las especificaciones técnicas. Ahí es donde el arquitecto tiene que soñar. ¿Cómo va a quedar su obra? Esto no tiene que olvidarse nunca. Aquí es cuando empezamos a soñar, porque aquí escribimos harto. Aunque no se lo mostremos no nos interesa tanto los terceros, ¿no? Es a nosotros y al dueño. Obviamente que nosotros tenemos que hacer una obra bella, hermosa.
Y para eso es el precio también, ¿no? Porque todo tiene su precio. Bien. Entonces, para hacer el presupuesto necesitamos, decíamos, el cómputo métrico. Y el cómputo métrico lo dividimos en horas. Para eso es muy sencillo. Nosotros nos vamos a organizar en una tabla. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla así como esta que ahora van a ver. Así como esta de aquí. Ahí tienen una tabla. Vamos a darle paso a su compañero. Ahí hay una tabla que le hemos llamado planilla de cómputo métrico. Una planilla, ¿no? Una tabla. Fíjense, acá hemos puesto los ítems de trabajo, las unidades en que vamos a medir los ítems por unidad, ¿no? Identificador, o sea, la identificamos, y las propiedades geométricas, el subtotal y el total. Entonces, eso es así. Vamos a ponerle una división aquí. Y lo vamos a centrar. Entonces, el ítem, por ejemplo, fíjense que las rayas naranjas van a dividir los ítems de trabajo. Primero hemos puesto hormigón armado de vigas para columna y todo lo que es viga para cubierta va a ser en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos en total? Y para ello pues hay que poner aquí viga por viga, ¿no? Viga 1 de techo, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5, las que sean. Entonces aquí vamos a poner las líneas, ¿no? O también, esta es como es una planilla, está dividido en filas, estas son filas y estas son columnas, en filas y columnas. Como ven, esta es una hoja Excel. Ya nada se hace en papel ahora, ¿no? Todo en la computadora. Entonces aquí en esta columna solamente colocamos todas las vigas, una por una. ¿Y qué ponemos de cada una de ellas? ¿Cuál es su largo? Está en los planos eso, está en los planos de obra. ¿No? El largo, el ancho, o sea, en este caso va a ser la base, y la altura de la viga. Por ejemplo, una viga de 5 metros, ¿no? Podemos puesto metros cúbicos, por eso que acá no necesitamos poner unidades porque ya sabemos que todo va a ser en metros. 5 metros de largo, 0,15 de base y 0,30 de altura. Entonces, total, hacemos los 5 metros, ¿no? Los 5 metros multiplicado por el ancho y por el alto nos va a dar, a ver, se puede poner en fórmula este, ¿no? Va a ser esta celda por esta celda por esta celda. Listo. ¿Ves? Quiere decir que la viga 1 tiene un volumen total de 0,225 metros cúbicos. Todo. El total de esa viga solamente. Luego pondremos la otra, por ejemplo, que sea de 4,5 metros, igual de 0,15 por 0,30. ¿No? Y esta también, esto es igual a lo mismo, ¿no? Esto, por esto, por esto. Y ahí está la otra. Así hasta la última, ¿no? Hasta la última. Al final esta suma de acá la colocamos en ese cuadrito azul. Ese va a ser el total. ¿Ves? Así de sencillo.
Entonces hasta ahí digamos que el total va a ser, sería la suma de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, total hasta ahorita sería, bueno, se ve, vamos a poner un color más claro. Este es el de las letras, este es el fondo. 0,4, ahí lo que dice, ¿no? En metros cúbicos. Entonces aquí tendríamos el total de todas las vías de cubierta, una vez hecho todos los cálculos. ¿Ves? Fíjense cómo nos hemos organizado de forma muy sencilla. Luego tendríamos el ítem de escalera, puede ser que hayan varias escaleras, no sé. Igual se va poniendo el subtotal, calculamos las escaleras, ¿no? Inclusive se puede poner por parte de escalera acá, ¿no? Las partes, si hay una sola escalera, aquí se pueden poner las partes de las escaleras, las partes. Para tener el total aquí, el total ya de todas las partes que va a ser el volumen de la escalera, ¿no? Y aquí podríamos poner, por ejemplo, columnas, luego podríamos poner zapatas, excavaciones, etcétera, etcétera. De esa manera nos vamos a organizar para hacer cómputo métrico. Al fin y al cabo, esto de acá es la cantidad total de cada uno de los ítems. ¿Ve? ¿Ve? Estamos, ¿no? Fíjense que es muy sencillo el procedimiento. Esto lo podemos hacer de forma, digamos, sin siguiendo una lógica constructiva. Podemos comenzar con las excavaciones y terminar con las cubiertas, que es lo lógico, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando estamos haciendo un presupuesto de obra, siempre comenzamos con los trabajos preliminares, ¿no? Después continuamos con la albañilería, después continuamos con la estructura, después continuamos con las instalaciones, por ejemplo, las luces, ¿no? Los aires acondicionados, los puntos de aire acondicionado, las tomas para los televisores, etcétera, etcétera. Las instalaciones hidrosanitarias. O sea, podemos ir, para ordenarlo mejor, podemos hacer lo que se denomina el ordenamiento de los ítems por grupo, por familia o por grupo. Primero tendríamos digamos, los ítems de obras preliminares. ¿Cuáles son las obras preliminares? La limpieza del terreno, porque tiene un costo, pues eso, ¿no? No va a ser gratis. Hay que determinar cuánto va a costar limpiar el terreno. Otra obra preliminar, la segunda, importantísima, una vez que está el terreno limpio, hay que nivelarlo. Habrá que hacer una nivelación del terreno, ¿no? Para poder hacer luego el siguiente trabajo es el replanteo. Hay que replantear. Claro. Fíjense, vamos pensando en elaborar los ítems de acuerdo a su lógica constructiva, a la lógica. Y fíjense que en esa forma de pensar, ya nos está llevando a un calendario. Porque sabemos que la limpieza consume un tiempo y sin ella no podemos hacer nada. Por lo tanto, es una actividad crítica. Se dice que la actividad o el ítem va a ser crítico cuando los demás, los que vengan después, dependen de la ejecución de ese ítem. Si ese ítem no se realiza, se atrasa todo. Tiene que realizarse y terminarse sí o sí, para que continúe lo demás, ¿no es cierto? Fíjense cómo ya estamos pensando en el calendario. Entonces, lo primero es la limpieza del terreno. Luego tenemos que hacer la nivelación, nivelar que quede horizontal el terreno, ¿no? O de acuerdo al proyecto, puede ser que tenga una pendiente, ¿no? Que esté, qué sé yo, en una loma, o que vaya en varios niveles. El asunto es someterlo, el terreno, a la nivelación del proyecto.
a lo que está establecido en el proyecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sin eso tampoco podemos hacer replanteo. Así de sencillo. El siguiente ítem va a ser el replanteo. El replanteo no es más que colocar los hilos de los ejes, ¿no? Que están en los planos. Ahí es cuando empezamos a leer los planos. Ya en el replanteo empezamos a leer planos porque vamos a determinar los ejes, ¿no? A partir del nivel 0 que definimos como generalmente como el piso, empezamos a colocar las cuerdas, pues son hilos, unos hilos de nylon que los estiramos con estacas firmes, ¿no? Y clavos, pues empezamos a hacer las líneas, los ejes de columna, ¿no es cierto? Eso es lo principal, ¿sí o sí? Y además tiene que ser perfecto, ¿no? Los ángulos de 90 tienen que ser de 90 grados, ¿sí o sí? Los ángulos de 30 grados tienen que ser de 30 grados, sí o sí. Fíjense, aquí la geometría es clave. ¿Por qué? Porque si empiezan a pelarle ahí, ¿no? Después va a ser el lío. Con los pisos. Se va a reflejar en los pisos, se va a reflejar en las terminaciones, ¿sí? Y ahí empieza a verse fea la obra, ¿no? Empezamos a descorazonarnos. Vamos a vivir mal. Qué burrera. ¿Cómo pues lo hicimos así? Vienen los pésames tarde, ¿no? Por eso hay que comenzar a hacer las cosas bien y terminar las cosas bien. El tercer ítem fundamental es el replanteo, ¿no? Pero no nos olvidemos también que, como les dije, no todo cuesta. Necesitamos un lugar donde almacenar las cosas, vamos a estar llevando y trayendo, ¿no? Todos los días, ¿no? Las herramientas, no. Necesitamos hacer un obrador, un lugar dentro de la obra donde tengamos nuestras herramientas y donde tengamos un depósito para almacenar materiales. Un depósito para almacenar materiales y un depósito para nuestras herramientas. Además de una oficina de obra, porque ahí vamos a tener que colocar nuestras computadoras y nuestros planos, ¿no es cierto? Todos los días. Y tienen que ser en un lugar que no estorbe. En un lugar, eso lo vamos haciendo paralelamente con la limpieza. El obrador, pues, por lo tanto, el obrador es un ítem de trabajo porque tiene un costo. Normalmente nos alquilamos, ¿no? Un obrador, un aparato de eso, una oficina de obra, un aparato, ¿cómo le llaman? Una de estas casas rodantes, ¿no? Algo así. Podemos llevarlo y lo ubicamos en un lugar estratégico donde no estorbe para la ejecución de los otros trabajos. Listo, ahí tenemos nuestro obrador. Tiene un costo eso. El costo puede ser el alquiler del mismo, o puede ser que lo construyamos también ahí con materiales que después los podemos reusar en la misma obra, o con producto de la demolición. A veces hay que hacer demoliciones, o que a veces en algunos ambientes la demolición queden como obrador, algunos. Todo habrá que ver, pues está en función a las características, ¿no es cierto?, del lugar donde vamos a hacer la obra. Puede ser que haya demolición y bueno, no lo vamos a hacer todo, pues lo demolemos parte o demolemos parte y parte puede quedar como obrador si es que fuera así. Pero si tenemos un terreno totalmente despejado, pues hay que llevar obrador o construirlo, ¿no? Se puede construir obrador con materiales descartables o con materiales reusables. También se puede, no hay ningún problema. O sencillamente alquilar un obrador. Ahí va, hay muchas empresas que, así como hay empresas que le alquilan encofrados, les alquilan, ¿no?, equipos para construcción, también les alquilan obradores. ¿Está bien? Pero fíjense, cualquiera sea la situación, tiene un costo.
De eso se trata. Tenemos que elaborar el presupuesto, el costo. ¿Cuánto vale? Porque eso forma parte del costo directo de la obra, lo que vale la obra, el costo directo. En la anterior clase hablamos de costo directo e indirecto, ¿no? Decíamos que los costos pueden ser directos y hoy estamos hablando solamente de los costos directos. Los costos directos. Entonces, luego que hemos hecho el replanteo, comenzamos a hacer las excavaciones. ¿Ves? Y tenemos aquí el volumen de excavación. Aquí lo hemos calculado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto de excavación? ¿No? Y luego que hemos hecho la excavación, ya procedemos a construir las zapatas y las vías de equilibrio, que eso se vacía junto, no se arma. Primero hay que hacer el armado. Obviamente que primero hay que compactar el suelo de fondo, bien niveladito, porque hay que nivelarlo, hay que nivelar las excavaciones. Y bueno, y si el terreno pues obstruye, porque puede derrumbarse, como decimos, ¿no? Tenemos que poner entibados, ¿no? El entibado no es más que maderas, ¿no? Bien apuntaladas para que las zanjas no se derrumben, como decimos. Por lo general no ocurre eso en las pequeñas obras, porque los terrenos acá son cohesivos, tienen cierta cohesión en la mayoría de los casos. En la medida que nos vamos aproximando al río Piraí, por ejemplo, son más arenosos. Pero a la medida que nos vamos alejando del río Piraí, son menos arenosos. En el campo sucede lo mismo, ¿no? A medida que nos vamos aproximando a los ríos, tienden a ser arenosos. Pero a la medida que nos vamos alejando de los ríos, tienden a ser más arcillosos. Limo arcilloso, o los tres, ¿no? Limo, arcilla, arena. Por lo general nos vamos a encontrar con terrenos así, que no necesitamos entibarlos. Las entibaciones generalmente se hacen para el caso de las tuberías, que son obligatorias, ¿no? Porque las excavaciones en tuberías son angostas y profundas. Que estoy hablando de las tuberías de las calles, ¿no? Del alcantarillado sanitario de las calles, o del alcantarillado pluvial, que eso es otra cosa. Aquí no, casi que no ocurre eso. Entonces tenemos que hacer las excavaciones, nivelar el fondo de las excavaciones a los niveles de los planos, compactarlos, necesitamos llevar compactadoras, fíjense, para hacer la nivelación del fondo, del terreno, de las excavaciones. Y luego de eso tenemos que colocar una carpeta de hormigón, ¿no? De 5 centímetros a todos los fondos, de zapatas y de vigas, centradoras, ¿no? De las vigas que unen las zapatas. Eso es. Eso lo podemos hacer por parte. Pues no podemos trabajarlo todo juntos. Bueno, si fuera posible, mejor hacerlo todo juntos, pero a veces no se puede. Entonces podemos ir haciendo por parte. Ahí ya es cuestión de cada uno se organiza en función a su proyecto, pues, ¿no? Las características de cada proyecto. Uno se organiza para ejecutar ese tipo de actividad, ¿no? Bueno, para poder calcular el hormigón, ya sabemos que contamos con el método de dosificación que vimos en la primera clase, ¿no? Además, esto lo vamos a necesitar para poder calcular las cantidades de materiales para nuestra obra. Tenemos el FSK, que es la resistencia característica que está en los planos. Con eso hemos hecho el cálculo, ¿no? El cálculo estructural. Ese fue el que hemos introducido en el programa de cálculo de vigas, columnas. ¿Se acuerdan, no? El hormigón 20 es este hormigón, 210 kilogramos por el hormigón de 20-25, que se llama C. ¿Cómo era? C. Aquí está. Ahorita le voy a mostrar. Vean. Vamos a poner, vean.
viga. Vean. Setup concreto. Aquí está. Este hormigón, fíjense que a todo esto le hemos puesto 20, ¿no? Es el hormigón 20. Ese es este hormigón. ¿Está bien? 210. Ese hormigón exige un mínimo de 300 kilos por metro cúbico de hormigón. Bueno, el MA y el MG lo vamos a tomar de las tablas de los agregados que tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el agregado del torno que lo tienen ahí en el Classroom, lo tiene todo esto. Por ejemplo, el MG aquí es 5.43, el módulo gravimétrico de la grava, el MG. Y el MA es 1.20, ¿no? Esos serían los datos aquí, ¿no? MG dice, a ver, para esto agregado, ¿no? Agregado el torno, 1.20 y 5.43, ¿no? MA tendríamos que poner aquí 1.20. Bueno, usted ya le pone, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque este ejemplo lo hicimos con esos valores. Y el MG 5. Lo que sale, ¿no? 5.83. Y el tamaño máximo lo fijan de acuerdo al tipo a la distancia mínima que hay entre armaduras, ¿no? Ya saben que se toma el 85% de esa distancia, ese es el tamaño máximo del área. Por ejemplo, si estamos en vigas, fíjense, si vamos a vaciar vigas, lógicamente que vamos a buscar en los planos de obra que ya están hechos, la distancia mínima entre armaduras longitudinales, ¿no? Que son las que más se aproximan entre ellas. Entonces, esa distancia mínima la multiplicamos por 0.85 y ese va a ser el tamaño máximo del árido. Es el que vamos a usar. ¿Listo? Y ahí comenzamos a hacer el cálculo. Y el cálculo termina, ya saben, con la dosificación en volumen, ¿no? Donde estaba la dosificación en volumen, creo que aquí terminaba el problema. Aquí está. Tantos litros de agua. No es aquí. Aquí. 217 kilos de fino, de arena. 385 kilos del ripio. Y 400 kilos de cemento. Eso fue lo que se calculó aquí. Para este caso. ¿Está bien? Bueno. Esa dosificación, ese cálculo se lo hacen obra al momento de vaciar, obviamente, ¿no? De ahí, porque ahí sabemos la humedad de los áridos, tenemos toda la información sobre toda la humedad, ¿no? Y ya estamos listos con los equipos, ¿no? No se olviden que los equipos tienen que estar listos y eso. Vamos a ver cómo calculamos el costo de uso de los equipos. Tenemos los áridos disponibles, ¿no? Y tenemos nuestro equipo para calcular el asentamiento. Nuestro cono de Abraham está listo ahí para poder determinar el asentamiento máximo de acuerdo a la dosificación calculada y lógicamente la hormigonera, ¿no? Todo esto está listo, tiene que estar en obra al momento de vaciarse. Pero para hacer el presupuesto solamente hacemos hasta aquí, ¿no?
dosificación en volumen, hasta aquí, ¿no? Entonces tenemos que calcular los costos. Eso ya vamos a ver la próxima clase. Esto va a ir en el análisis de precio unitario, pero recuerden que tienen que hacer esto para calcular el presupuesto, para calcular el análisis de precio unitario. Muy bien. Entonces, hay que elaborar esta planilla, sí o sí. También esta planilla la tienen ahí en el Classroom. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá primero. Ahí está para acceder a Classroom. Sí, todo está en el Classroom. No subí nada ahí, pero ahí tienen la clave para acceder al Classroom. Y en el Classroom, en el trabajo de clase, ustedes van a encontrar, ejemplo, el cálculo de la vía de amarre. Ahí tienen el cálculo que vimos. Tienen algunas clases. Vean el strap. El proyecto de curso, eso fue el anterior semestre, eso no lo dan pelota. Aquí lo que nos interesa. Cómo instalar el strap. Y hay otras clases también, ¿no? Otras clases que subí. Bueno, a ver, vamos a crear una tarea. No una tarea, segundo material, que le vamos a llamar módulo. Módulo hormigón. Módulos de grado y arena. Módulo granulométrico. Módulo granulométrico. Aquí lo vamos a utilizar, eso sí o sí. Módulo granulométrico. Y aquí vamos a añadir archivos para subir. Las clases los tengo yo. Aquí está el torno, la guardia, San José y Santa Rita. Listo. Ahí lo tienen entonces. Módulos dice granulométrico. Entonces ahí ustedes pueden bajar los módulos granulométricos que deseen. Son parecidos para calcular, para hacer el análisis correspondiente. Bien. Como le dije en la anterior clase, los precios unitarios se hacen ya por ítem. Aquí les estoy anticipando una planilla de análisis de precios unitarios que les voy a explicar
ya en la próxima clase. Bueno. Esto ya lo vimos. ¿Qué más? Entonces, la planilla de cómputo métrico tiene que elaborarse sí o sí con el proyecto concluido. Sin el proyecto concluido no vamos a poder hacer esto, es lógico, obviamente. Pero además de eso necesitamos también las especificaciones técnicas. ¿Está bien? Además de los planos de obra, las especificaciones. Y esas especificaciones son claves para elaborar el presupuesto. Porque ustedes saben que la calidad de obra también depende, pues, de los materiales que se van a usar. No es lo mismo poner piso de porcelanato que poner piso cerámico, ¿no? No es igual. Tiene su costo, su diferencia de precio. Lo mismo en la carpintería. Hay carpintería de madera de cierta calidad y hay carpintería de madera, hay carpintería de melamínico, por ejemplo, ¿no? Las chapas, la pintura, o sea, y son abismales las diferencias, ¿no? Siempre que vamos a hacer una obra, lo primero que tenemos que hacer nosotros es presentarle a nuestro cliente lo mejor, pues obviamente. Usted quiere esto, bueno, este presupuesto sale un poquito más caro que esto, pero vale la pena por esto. Pues fíjense que no es solamente la calidad, ¿no? Del material, también las prestaciones, la durabilidad. Las prestaciones me refiero a que con el tiempo no vayan a aparecer, pues, no vaya a aparecer humedad en el piso, especialmente los pisos que están abajo, ¿no? ¿Por qué? Por la cerámica es mala o porque no se ha hecho una buena compactación con material granular, tiene sus consecuencias. Entonces, o no se ha hecho un buen contrapiso. Y por último, la calidad del piso que se ha colocado es mala. Entonces, todo eso se va a reflejar con el tiempo. Y probablemente en la inauguración de la obra. Los problemas de humedad, aquí al menos en esta zona, como lo estamos viendo y lo estamos experimentando ahora, son tremendos. Entonces, ahí es donde se ve, ahí es donde la calidad de la obra, ¿no? Por eso, para estar felices y tranquilos, no tenemos que hacer obras como nos gusta hacerlas, con la calidad necesaria, ¿no? Y obviamente con un precio razonable. Eso es así. Por eso hay que hacer un buen cómputo, ¿no? Saber discretizar los cómputos debidamente. Como les he venido diciendo, ¿no? Siempre están los primeros, el primer grupo de ítems y lo podemos volver a hacer aquí en la pizarra. Pueden ustedes establecer, por ejemplo, primero los ítems preliminares que se llaman, ¿no? Ítems preliminares. ¿Cuáles son estos ítems? Habíamos hablado de limpieza. Generalmente se pone limpieza y obrador juntos. Dos ítems juntos. O un solo ítem con los dos. Y la unidad de esto se pone global. Sería la unidad global, ¿no? Todo en uno, en un solo costo, fijo. Después pondríamos la nivelación.
La nivelación va por metro cuadrado. Luego va puede ser que la limpieza, a ver, vamos a borrar esto. Puede ser que se haga también separado. Sería mejor hacerlo así, ¿no? Sería mejor hacerlo así. Vamos a borrar esto. Limpieza. Vaya. Metro cuadrado. Y el obrador, ese sí global. ¿No? Global. Un solo precio. Limpieza, inclusive, y nivelación, eso sí, pues, eso normalmente se hace así. Estaba confundido, ¿no? No se confundan más. Limpieza y nivelación. En un solo ítem, porque generalmente se hace juntos los dos. Limpieza y nivelación. El obrador, que tiene un costo, ¿cierto? Y luego el replanteo. También se llama replanteo y trazado en metros cuadrados. Esos son los preliminares, ¿no? Luego vendrán los ítems de, por ejemplo, excavaciones, por ejemplo, ¿no? Puede ser que las excavaciones las coloquen en un segundo grupo. Puede ser excavación de excavación, ¿no? De zapatas, por ejemplo. Esto va por metro cúbico. Excavación, excavación de cimiento. Esto va por metro cúbico. Excavación de vigas, ¿no? De vigas de fundación o vigas de amarre. También esto va por metro cúbico, ¿no? O sea, puro excavaciones. Segundo grupo de ítems. Un tercer grupo de ítems sería hormigones. Un tercer grupo sería estructura. Estructura de hormigón armado, ¿no? Ahí tendrían, ¿qué ítem tendrían aquí? 3.1, vigas, por ejemplo. Vigas cubiertas. Metro cúbico. 3.2 tendrían vigas entre pisos. Metro cúbico. Luego tendrían columnas. Metro cúbico. Y así se van colocando ordenadamente. No se olviden que esto es para efecto de hacer el cómputo métrico. Luego vamos a hacer el análisis de precios unitarios para determinar el costo de cada uno ya con sus metros calculados, y la suma de todo eso hace el presupuesto. Pero hoy decíamos que no vamos a ver eso, por lo que ahí es donde viene el análisis. Eso se necesita tiempo para poder razonarlo, para poder hacerlo, ¿no? Detalladamente y con, sobre todo, con un análisis razonable en cuanto al precio. Es un poquito complejo porque entran muchas cosas ahí, vamos a verlo en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, jóvenes.
Eso va a ser todo por esta clase. Vamos a continuar la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Se oye? Sí, se escucha. Bueno, pues no tienen ninguna pregunta. No. Hay un dato Bueno, que dice el ingeniero sobre las columnas para el edificio que mínimo tenía que ser 30 por 30. Eso, pero eso es en los edificios. eso puede variar, ¿no? No, en estas Perdón, pequeñas me estoy confundiendo. en esta pequeña obra la columna mínima es 20 por 20, le dice. Ok, gracias. Eso lo vimos a un comienzo, decíamos que estructuralmente no significa mucha exigencia, porque en el plan regulador, primero que no le van a exigir firma de ingeniero, ni nada de esas cosas para este tipo de obras pequeñas, en lo que estamos enfocados. Ya, si se trata de un edificio, ahí sí o sí es aparte, ¿no? Pero ahí entra un equipo ya, ¿no? Este curso está dirigido para los arquitectos que van a realizar sus obras de hormigón armado sin necesidad de nadie, solamente ellos. Bueno, jóvenes, vamos a concluir la clase. Si no tienen alguna pregunta, nos vemos el día, o nos escuchamos, nos vemos el día miércoles. Pasen buenas tardes. Igual, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.